lo que vengo a presentar aquí es una reflexión teórica y una propuesta conceptual también sobre las limitaciones que presenta el concepto multimodalidad y cómo es que podrían ser estas superadas. Esta es una línea de investigación que estamos llevando a cabo en una ciudad mexicana, que es Querétaro, muy cercana a la capital, y lo estamos haciendo en un grupo de investigadoras e investigadores. Para poder avanzar, quisiera ver si puedo compartir mi pizarra. Ahí está. Yo creo que ahí ustedes ven también, ¿verdad? Ahora están viendo ustedes una presentación, ¿verdad? Ah, vale, muy bien. Pues muchas gracias. Miren, la presentación será muy corta porque entiendo que ustedes llevan toda la mañana debatiendo sobre multimodalidad y más bien quisiera poner yo en la mesa dos o tres reflexiones y con ayuda de sus preguntas ir explicando lo que ustedes quieran que se profundice. Para esto es necesario referir eh, la pandemia por COVID. Y lo explicaré más adelante por qué es que esta situación de la pandemia nos ayudó a pensar mucho mejor la multimodalidad. Esta presentación que ustedes van a ver, pues está te les voy a poner el link en el chat. Está a su disposición en transdigital.mx recursos. Transdigital es un proyecto de la sociedad civil sobre transformación digital. Entonces, ustedes cuando quieran podrán obtener esta presentación. Miren, vamos a comenzar. Es importante hablar de la pandemia porque, como yo creo que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo, tras la pandemia, la mayoría de las universidades en la región latinoamericana solo pudimos ofrecer docencia remota de emergencia. Es decir, reaccionamos de una manera más o menos oportuna, pero por lo menos en México, y según he escuchado de varios colegas, algo semejante sucedió en todos los demás países latinoamericanos. No hubo claridad por parte de las autoridades educativas sobre cómo orientar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, la gestión de muchos servicios educativos durante la pandemia. Es decir, no había planes de continuidad académica, no nos habíamos anticipado con documentos que fueran muy claros para decir si acaso hay una contingencia de cualquier tipo, ¿verdad? Sanitaria en este caso, nuestras universidades harán lo siguiente. Ese documento no existía. Entonces la mayoría de las autoridades educativas lo que dijeron fue, hagan lo que puedan, profesoras, profesores, alumnos, alumnas, sean pacientes, que esto va a pasar rápido, ¿no? Eso nos creíamos hace 2 años, 2 años y medio. Y no pasó rápido. Después del primer semestre de clases que estuvo muy desordenado, muy errático, vino un segundo semestre, se complicó la pandemia y la verdad es que las universidades no generaron en un año un plan de continuidad. Seguíamos trabajando con la docencia remota de emergencia. ¿Cuál es el problema y cuáles son los beneficios de la docencia remota de emergencia? Hay mucho entusiasmo porque en cierta medida estamos frente a un desafío y la mayoría de las profesoras y profesores nos gustan los desafíos educativos, aprendemos de ellos, sabemos que siempre hay algo que aprender de ellos y queremos transmitirle a nuestras alumnas y alumnos pues este gusto por incluso en las épocas críticas aprender de algo, ¿verdad?
se sabe que hubo mucha originalidad entre el cuerpo docente. O sea, hicieron cosas con pocos recursos, con poco hardware, poco software, hicieron cosas increíbles. Hubo unos modelos de colaboración impresionantes. O sea, aún cuando no podíamos vernos, reunirnos, relacionarnos, utilizamos tecnología digital para la colaboración efectiva. Sin duda hubo creatividad. Muchas de nuestras profesoras, de nuestros profesores fueron heroicos, porque también los alumnos no tienen todos, bueno, suficiente acceso, ¿verdad? A Internet, al software y al hardware. Eso fue lo bueno de la docencia de remota de emergencia. Eso permite la docencia de remota de emergencia, porque es cuando las autoridades se retraen de su responsabilidad y le dicen a los profesores, pues por favor tú resuelve esto como puedas, ¿sabes? Te damos un poquito como de terreno de acción, ¿verdad? No estás sujeto a casi ningún lineamiento institucional. Eso funciona muy bien si dura poco la contingencia, ¿verdad? La contingencia de cualquier tipo, en este caso sanitaria. Lo que pasa es que después de 6 meses, ya la docencia remota de emergencia ya no cumple lo que promete. Ya entonces hay cierto desorden porque cada profesor está aplicando unos criterios de enseñanza, de evaluación de esa enseñanza, de organización muy propios. Y tiene sentido porque cada uno teníamos que resolver con nuestros recursos, eh, como pudiéramos, la docencia. Había incertidumbre, va creciendo la incertidumbre conforme pasa el tiempo porque las familias, el alumnado, el profesorado, el personal administrativo empieza a preguntarse, bueno, ¿esto cuándo va a acabar? ¿Debemos hacer las transformaciones ya institucionalmente? O sea, estamos trabajando de una manera muy distinta. ¿Esto va a ser para siempre o no? Entonces, crece el desorden, crece la incertidumbre y sí se ha registrado que hubo fatiga. O sea, teníamos tantas reuniones por estas aplicaciones de videoconferencia, ¿verdad? Que terminábamos totalmente devastados a final del día de haber estado sentados 8 o 10 horas frente a la computadora. Ya no queremos ver pantallas, ya los grupos de WhatsApp, un enésimo grupo de WhatsApp nos parecía ya, bueno, fatigante. Y claro que todo esto lo que deja es un residuo de desesperanza. Es como lo bueno del principio empieza a ser un residuo de, bueno, y no podemos responder sistemáticamente a esto, anticipadamente a esto. No hay suficiente talento entre todos los profesionales, entre todas las instituciones educativas, como para darle una solución adecuada a este tipo de contingencias. Eso es la docencia remota de emergencia, ¿sí? Es importante encuadrar esto, porque miren cómo lo vamos a relacionar con multimodalidad. Resulta que la mayoría de las universidades en nuestra región ya cuentan con varias modalidades educativas institucionalizadas, ¿eh? Es decir, la mayoría de las instituciones ofrecen esta modalidad presencial, ¿verdad? Escolarizada, que es la tradicional, ¿verdad? Que se realiza en un aula de clases física, con un horario muy bien establecido, con un plan y programas muy rígidos, con cierta flexibilidad, pues, pero en realidad con un programa anticipado, ¿verdad? Al inicio del semestre de clases. Además, cada vez hay más modalidades virtuales, a distancia, mixtas, híbridas, ¿verdad? Es decir, las instituciones de educación superior hemos admitido varias modalidades educativas, incluso se han institucionalizado, ¿verdad? Ante las autoridades educativas de cada país, se institucionaliza esto, se dice cómo se va a trabajar, qué se espera, y bueno, hay incluso indicadores de medición, ¿verdad? De si son óptimas o no estas modalidades. O sea, casi todas las universidades teníamos modalidades virtuales. Pero ¿qué creen? Que aún así, al momento que toda nuestra matrícula, toda nuestra comunidad educativa presencial escolarizada
tuvo que migrar a esas modalidades, colapsó el sistema de cada universidad. Es decir, había tanto desorden y tanto caos que aún teniendo modalidades virtuales o a distancia, o como le quieran llamar, durante varios meses tuvimos mucho desorden. No fue posible ayudar a los presenciales escolarizados aún teniendo muchas modalidades. Esta transición desordenada, lo primero que nos hizo reflexionar es, ¿por qué si las universidades tienen tantos recursos, están desarticulados? Es decir, según los lineamientos mínimos, una universidad que se precie de serlo, tiene un personal académico bien certificado, unas autoridades conocedoras de los procesos educativos, bibliotecas digitales, hay muchos recursos abiertos, gratuitos, digitales, en línea. La mayoría de las universidades hacen convenios con otras instituciones para fortalecer su oferta educativa. Los alumnos, como ustedes ya bien lo han dicho aquí, ya tienen cierta predisposición al uso de tecnología digital, ¿verdad? Es decir, hay muchos recursos en las universidades ya. Siempre hacen falta recursos, por supuesto, para llegar al ideal, pero en lo concreto, en lo real, es que ya hay muchos recursos. Y entonces, ¿por qué están desarticulados? ¿Por qué a la hora de enfrentar una contingencia no lo pudimos hacer óptimamente, ¿verdad? Oportunamente, institucionalmente, de una manera orquestada? ¿Por qué? Bueno, lo primero que podemos decir es que muchos recursos no es suficiente, sino que deben estar articulados entre sí ante etapas de crisis, frente a contingencias. Fíjense que lo curioso es que en nuestra región, en Latinoamérica, la verdad es que la historia de nuestra educación siempre ha estado plagada de contingencias. Nosotros reflexionamos aquí en México que justo en el 2009 hubo un brote pandémico en México, no hace mucho, del virus H1N1, seguramente lo recuerdan. Duró unos meses nada más, pero ya hubo una contingencia sanitaria. Entonces, ¿por qué las autoridades mexicanas, por ejemplo, ante esta situación, no se pusieron a diseñar desde entonces planes de continuidad académica? No lo sabemos. Además, en nuestra región siempre hay contingencias ambientales que nos amenazan. Lluvias torrenciales, terremotos, inundaciones, maremotos. O sea, eso ha sido la constante. Mala calidad del aire, inseguridad pública, violencia en las calles, mítines, marchas. Si nuestra historia educativa siempre está acompañada de estas contingencias, ¿por qué no hemos hecho planes de continuidad académica? Esas reflexiones, ¿verdad?, sobre recursos desarticulados, falta de planes de continuidad académica y el hecho de que ante la pandemia no fuimos capaces de orquestar una reacción inteligente, nos hizo pensar que no basta con tener varias modalidades educativas en las universidades, institucionalizadas o no, porque hay modalidades educativas que no están institucionalizadas, pero que funcionan muy bien. O sea, hay profesores, grupos de profesores, que hacen una docencia creativa, ¿verdad? Que la llevan a cabo, que funciona, y aunque no esté institucionalizada, sirve, está dentro de las universidades. Bueno, ni con las modalidades institucionalizadas, ni no institucionalizadas, fuimos capaces de reaccionar bien ante la contingencia. Entonces, no es suficiente varias modalidades. Es necesario un pensamiento que gestione todo esto y que estas modalidades se comuniquen entre sí, que haya vasos comunicantes entre ellas. Este es el primer límite de la multimodalidad. Mucho, múltiple en una institución no es suficiente. Nos lo mostró la pandemia. Ahora ese mucho, múltiple, tiene que hablar entre sí, tiene que estar bien orquestado. Si tuviéramos que usar una metáfora, podríamos decir que lo que nos demostró la contingencia sanitaria, el COVID-19,
es que hay muchas modalidades en las universidades, pero cada una está cerrada en sí misma, ¿verdad? Tendríamos una modalidad presencial, escolarizada, que va muy bien en sí misma. Virtuales, ¿verdad? A distancia, que van muy bien en sí mismas. Algo híbrido, mixto, versátil, que va muy bien en sí mismo, pero que las modalidades no hablan entre sí. Es como si fueran rutas más o menos buenas, pero que no tienen encrucijadas, ¿verdad? No tienen puntos de comunicación. Por ejemplo, en México no es tan fácil que una alumna o un alumno se matricule en una modalidad presencial escolarizada y que por cualquier problema personal, por ejemplo, que una enfermedad, que se rompa un tobillo o que de repente decida embarazarse o consiga un empleo, tenga que cambiar a una modalidad virtual o híbrida. No es fácil. Administrativamente es muy complicado. Hay que hacer tantas cosas tan complicadas que el peso administrativo sobre el pedagógico, la verdad es que nos hace pensar que las instituciones, ¿qué somos? ¿Somos más procesos administrativos o somos más soluciones educativas, ¿no? Entonces, esto sería la multimodalidad. ¿Fue necesario llegar ahí, miren, a esa idea, si asumimos esta otra metáfora, a ver si les gusta? La intermodalidad educativa sería, por ejemplo, la red de transporte público en una ciudad con una buena red de transporte público, ¿verdad? Que ofrezca muchas opciones al alumno, a la izquierda, alumnos aquí, que un niño, una niña, una joven, un joven, que quieren aprender, formarse, crear una carrera profesional, etcétera, eh, tendrían que entrar a una red, ¿verdad? A una serie de opciones que le diera su universidad, donde se cruzaran, por ejemplo, la red del metro, con la red de los autobuses, con la red de los taxis, con la red de las ciclovías, de las bicicletas, ¿verdad? De las motocicletas. Es decir, las instituciones educativas ya tenemos toda esta pléyade de opciones, este abigarrado a posibilidad, ¿verdad? Ya existen, lo que pasa es que no hablan entre sí. No estamos conectando al metro, vaya, con la ciclovía. No estamos conectando a los taxis con los autobuses. Y si me permiten la metáfora, esta metáfora de la logística, ese es un indicador, un buen indicador en el desarrollo de las ciudades. Una red interconectada. No significa gastar mucho más, solo significa pensar cómo podemos hacer esas conexiones, ¿verdad? Esto sería la metáfora de la intermodalidad, o sea, esos espacios donde podemos estar entre modalidades, parece que es algo que nos hace falta. Miren, solo para desarrollar una última idea y luego escucharles, vale la pena hacer un poquito de una proyección histórica. Cuando inicia la educación moderna, seguramente ustedes lo saben, la educación moderna es un movimiento político, el resultado de un movimiento político también, del siglo XV, XVI, ¿verdad? Donde, pues, los pensadores, la enciclopedia, la ilustración, ¿verdad? La modernidad dice, todos tienen derecho a la educación y esta la debe dar el Estado y lo debe dar en unos edificios que se van a llamar escuelas o universidades, ¿no? Bueno, la verdad es que las universidades tardaron en entrar en este discurso, pero bueno, las escuelas del Estado, la educación le pertenece al Estado, esa educación que queremos, la da el Estado, no la da la familia, ¿verdad? No la da la monarquía, la da el Estado y es para todas y todos. Bueno, ahí imaginen ese periodo, siglo XV, XVI, XVII, obviamente no había una tecnología muy desarrollada. Es hasta que llega la tecnología analógica, o sea, en el siglo XIX, cuando llega la tecnología analógica, que se abren posibilidades de modalidades distintas dentro de las escuelas que coordina el Estado, que norma el Estado. Ahí es donde surge la multimodalidad. O sea, cuando ya podemos sí estar en el aula, pero ver la televisión, clases por televisión, clases por radio, ¿verdad? Comprar videos que metíamos en estas reproductores de video VHS o beta
y entonces ver una clase pregrabada, ¿sí? Es cuando llega esta tecnología analógica, cuando la noción de multimodalidad aparece. Quiero que pongan atención en el papel que jugó la tecnología en esto, ¿eh? Antes no hablábamos de modalidades. Es que de facto solo había una modalidad. No, ni siquiera podíamos reflexionar de eso. No era una pregunta. Hay muchas modalidades, no era una pregunta. Solo había una y no se podía pensar en otra. Hasta la llegada de la tecnología analógica se abre la pregunta: ¿qué modalidades educativas podemos impartir? ¿Sí? Pues fíjense, el segundo golpe que le da la tecnología a este pensamiento sobre la multimodalidad es la tecnología digital. Justo cuando llega la tecnología digital, que es esta tecnología basada en ceros y unos, los bits, ¿verdad? Los microchips. Después con la web 1, 2 y 3. Estamos ahorita creo que en la web 3. Con todas estas posibilidades que nos da la tecnología digital, y que se está transformando radicalmente todo, es cuando nos damos cuenta que a lo mejor no, lo importante es juntar modalidades. Que en el aula tenemos a chicos, chicas, profesores, usando objetos virtuales de aprendizaje como los usamos en la casa, ¿verdad? Que en casa, a través de Zoom, podemos tener un diálogo casi como si estuviéramos presencialmente, en casa, en el autobús, como en el aula. O sea, la tecnología digital empieza a hacernos cuestionar si el concepto modalidad educativa todavía vale la pena usarlo, o si ya mejor hay que mezclar todo y pensar en principios pedagógicos antes que en modalidades. Pues el límite, o sea, la frontera del conocimiento, donde estamos parados y no sabemos qué hacer, es la transformación digital. Es y será la transformación digital de tal calado, de tal profundidad, que estamos seguros que tendremos que pensar intermodalmente. Ya no valdría la pena pensar en modalidades, sino en todas las opciones que tienen las personas para aprender, estén en casa o en el aula, en el autobús o no, usando una tableta o un libro de papel. Parece que entonces la noción de modalidad que surgió con la tecnología va a ser desaparecida también por esta misma transformación digital. Así que, para concluir, antes que una renovación de artefactos digitales, la transformación digital en realidad es una renovación de la gestión en las instituciones. O sea, las personas tomadoras de decisión requieren una renovación en la manera de pensar las modalidades y cómo se pueden conectar ellas. Eso a lo mejor acaba con el concepto de modalidad, ¿verdad? O sea, a lo mejor una buena intermodalidad destruye la idea de modalidad, porque es que volveremos otra vez al principio, a una manera de enseñar y aprender. Pero es que esta manera está llena de muchas opciones para hacerlo.